Hola Maru. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola María José. Hola. Hoy tenemos invitada especial otra vez. ¿Qué te parece, Maru? Hola María José, feliz retorno. Felices nosotros de que retornes. Gracias, feliz yo de retornar también. Oye, sí, la verdad estaba muy emocionado. ¿Me puedes creer? Tenía mi calendario que hoy íbamos a grabar con María José y estaba emocionado. Y ya, es todo lo que tengo que decir. Sí, para los que son nuevos en Padrecito Empresarial, María José Evia nos ha acompañado en un par de veces, sí. Hace más o menos como 40 capítulos, pero es una mujer súper inteligente, súper amena, tiene puntos de vista muy definidos, es un agasajo tenerla en el programa, así que bienvenida, feliz de tenerte. Y bueno, María José estuvo invitada ya, creo que las últimas como 2 o 3 veces que estuvo hablando de temas de sustentabilidad en las empresas, pero hoy me dijo que quería hablar de un tema un poquito diferente y le vamos a dar chance porque nos cae bien. ¿Qué tema, María José? De entrevistas de trabajo, porque estoy en un periodo de transición laboral. Oye, ¿y cuál es como tu le plan? dicen? No sé, mi plan es no morir de hambre. Tengo 2 gatos que alimentar, entonces es muy importante esa parte. Pero mi plan es trabajar en un lugar donde yo me sienta cómoda. Si voy a pasar 8 horas o más en un lugar, quiero estar cómoda y quiero sentir que estoy aprendiendo. Entonces sentí que yo estaba ya no muy feliz con mi vida y que tenía la respuesta muy enfrente de mí, que era: ya no estás feliz en este trabajo, que era, es un trabajo que me dejó mucho. Yo trabajaba editando y escribiendo para una página web y aprendí muchísimo, me dejaron inventar muchas cosas, estuvo muy padre mucho tiempo, pero después pues sentí que ya no sabía cómo seguir siendo feliz ahí. Y me preparé mucho, fue un proceso de bastante tiempo, de ahorro, de planeación, de pues hablar con mi pareja, con mi familia y saber pues cuáles eran mis opciones. Entonces, ahorita estoy freelanceando un poquito y buscando alguna otra cosa de tiempo completo o algún cliente freelance que me permita continuar estando por mi cuenta. O sea, estabas trabajando, que yo creo que es una actitud muy valiente, el reconocer que ya no estás contenta y empezar a enfrentarte a ti misma y no estarle echando la culpa a es que tu jefe, es que mis compañeros, es que algo. Hay ciclos que comienzan, te llenan, cumplen su cometido, se terminan y a lo siguiente. Y creo que las gentes realmente tristes y miserables son aquellas que se quedan en trabajos o en proyectos o en empresas o incluso en relaciones donde están viendo que ya no da más y por cobardía o por no salirse de la zona de confort se quedan. Así que te felicito por este acto de valentía. Sí, y creo que también es importante, como menciona María José, que fue un proceso que llevó cierta planeación, que lo platicó con su pareja y todo. No es algo que entiendo a veces cuando hay malestar en tu puesto laboral, pero a veces las decisiones impulsivas no es la mejor solución a las cosas. Pero creo que el acercamiento de bueno, planear, ver cómo está la situación, platicarlo con tu base y ver qué sigue, está bastante bien. Yo tengo una pregunta. ¿Le avisaste de esto con antelación a la gente donde trabajabas? Avisé con un mes de anticipación, más o menos, porque igual estaba como muy nerviosa. Como ya sabía, no sentía que tenía un secreto y pues tenía una buena relación en realidad con las personas. Entonces dije, pues un mes, así podemos, si ellos necesitan algo, que yo entregue algo, también para que yo, también para saber, por ejemplo, tenía a veces algunas entrevistas de trabajo o algo y dije, para poder decir, voy a una entrevista y no inventar un pretexto. Entonces, voy a por un café, ahorita voy. Sí. 2 horas. No, me parece perfecto. Yo creo que un mes
un mes de aviso, yo creo que es un tiempo bueno, porque si avisas 3 meses antes, como que igual los jefes empiezan a dejarte de dar responsabilidades, empiezan a dejar de incluirte en los planes, porque como ya te vas. ¿Ah, sigues aquí? Sí. Y 15 días, la verdad, en un puesto como el tuyo, de esa responsabilidad, se me hace demasiado poco. Yo creo que un mes está bien. Sí, exacto, y entonces así pues también mis jefes pudieron hacer los arreglos que tenían que hacer y ya no se sintió así como que los estoy traicionando, sino que pues estoy haciendo lo que es mejor para mí y todos... Tratándolos con respeto a ellos. Sí, exacto. Oye, dime una cosa, ¿has estado entonces, porque de esto querías platicar, de la experiencia que es entrevistarse para un trabajo? Sí. Yo creo que es un tema que nos interesa a los que contratamos, pero también los que en un momento dado nos estamos entrevistando para que nos contraten para algo, no solamente para un trabajo, sino para un proyecto, para entregar algún producto, algún servicio. ¿Cuántas entrevistas has tenido desde que tú decidiste dejar tu último empleo? Desde que lo decidí he tenido como 5, pero también, la verdad, todo el tiempo que estuve trabajando ahí, a veces surgían, o sea, como que alguien me llamaba o yo veía un puesto muy cool, o sea, como que me he estado, lo tomo como una práctica, entonces siempre que he podido tomar entrevistas de trabajo he tomado, entonces, no sé, en los últimos 2 años sí han sido pues un poquito más de 10 tal vez. ¿Y qué? Bueno, eso dicen que es como uno de los tips que dicen en entrevistas de trabajo, que vayas a entrevistas, aunque no estés particularmente interesado en ese puesto o en esa empresa, es importante también hacer unas como casi de práctica, para ver cómo te sientes, para estar más tranquilo, porque hay respuestas que a veces creemos que las sabemos, pero cuando te las formulan sí es como, no había pensado en eso, creo que es importante que lo sepa. Es muy chistoso porque yo me estoy dando cuenta que nunca leo cómo hacer una buena entrevista de trabajo. De repente estoy buscando algo en internet y aparece, ¿qué es responder cuando te pregunten cuál es tu plan de vida? ¿Qué responder cuando te pregunten, háblame de ti? Y yo, esto me interesa. Sí, no. Pues yo leí... Creo que es importante, sí. Sí, yo al principio, por ejemplo, sentía que yo soy una persona, o sea, me conozco bastante bien a mí misma, soy muy articulada, digo, a eso me dedico, no es por alardear, pero pues a eso me dedico. Sí. Y entonces igual al principio yo sentía como que, pues, la verdad casi todos los trabajos a los que he aplicado me los han dado, entonces no lo necesito. Pero ya estoy ahorita en un punto de mi carrera en el que quiero un trabajo de, como tú decías, de más responsabilidad. O sea, como que no es entry level. Y sí, o sea, llegó un momento en el que dije, no lo estoy haciendo bien, no me estoy preparando suficientemente bien. Y creo que ya te había yo comentado de un sitio web que me gusta mucho que se llama Ask a Manager. Ajá, sí, como askamanager.com, me parece. Y es un sitio donde una persona que mucho tiempo fue gerente y sobre todo una persona que contrataba gente tiene los lectores le mandan preguntas. Sí. Y entonces ella responde sobre muchos temas del lugar de trabajo y aparte de que es muy entretenido porque en algunos lugares de trabajo pasan cosas muy locas. Este sitio Ask a Manager es muy interesante no solo porque pues por el factor chisme de qué cosas locas pasan en otros lugares, sino que también tiene unos tips muy prácticos y muy buenos. Y tiene ella también como un pequeño ebook sobre cómo prepararte para una entrevista. Yeah. Y ese me sirvió muchísimo, o sea, sentí la diferencia tan solo con leerlo y ya con practicar las cosas que dice más, y ya me he sentido un poco más segura en esas cosas, pero sí también hay muchas, o sea, en internet hay muchísimas, digo, el secreto para que... Sí, y los 10 pasos, los 5 lecciones. Sí. ¿No? Sí, siempre. Y pues también es una cosa de que, pues mucho es química, ¿no? O sea, con una persona, cómo se siente contigo la persona que te está entrevistando y cómo te sientes tú con ella. Y a veces, aunque tú tengas el secreto para dar una buena entrevista, simplemente no haces clic. Así es. Oye, María José, una vez
hubo una situación, somos amigas de Facebook, y estábamos comentando algo, y entonces tú me dijiste, mira, porque así lo dice Ask a Manager. ¿En qué caso estábamos tratando? Ahorita no se me acuerda. ¿Tú te acuerdas? No, yo también me estaba tratando de acordar, pero creo que era algo de tú cómo comportarte, si cometes un error en el trabajo, ya se me olvidó, pero sí era una situación en la que tú habías dicho algo y yo dije, mira, pues es exactamente lo acabo de leer y esta misma opinión. Lo voy a ir a buscar. Oye, Diego, sería buenísimo poner el link de Ask a Manager, porque yo creo que esto es algo súper útil. Sí. Para los que van a entrevistar, para los que van a pedir trabajo y para los que son jefes. Oye, María José, y bueno, el podcast normalmente lo escucha más gente que pues tiene su empresa, o está pensando en empezar su empresa, y van a estar haciendo entrevistas de trabajo. Entonces, a mí lo que me da más curiosidad hablar es, tú que has estado pasando ahorita por experiencia en entrevistas de trabajo, ¿qué es lo que a ti, como persona que va a la entrevista de trabajo, te gustaría ver en la persona que estés entrevistando? Mira, pues eso es muy interesante porque sí hace poco le conté a Ricardo que tuve una experiencia así medio rara en la entrevista, pero aparte de esa que ahorita les cuento, a mí en este momento, por ejemplo, me gusta mucho saber cuál es el ambiente de trabajo, cómo se tratan las personas, o sea, si es un ambiente formal, si es un ambiente informal, ese tipo de cosas, y he visto que a varias personas que me han entrevistado, se les hace muy difícil describirme eso. Uh-huh. Y para mí eso sería muy importante. O sea, por ejemplo, Maru, recuerdo que cuando me entrevisté en Cookies, porque yo trabajé en Cookies, por cierto, entre paréntesis. Sí, pues en parte por conocerte a ti, por conocer la empresa de varios años, yo tenía una idea vaga, que después Carla, que fue quien me entrevistó, sí aterrizó mucho. O sea, recuerdo que en Cookies eso era muy importante, no solo qué tipo de trabajo vas a hacer, sino qué actitud esperamos que tengas mientras haces el trabajo. Y a mí eso me interesa mucho en este momento. Quisiera trabajar en un lugar como respetuoso, como serio, organizado. Sí. Y me es muy difícil saber realmente qué tipo de lugar es, porque no me lo saben explicar. Y cuando tú vas, me encanta porque aquí hay alarmas de autos cerca de nosotros o tú tienes ambulancia cerca, pero bueno, esta es la vida del podcast. Es en México. Cuando tú no tienes un estudio de grabación así de, ya sabes. Sí. Bueno, pero el caso es que tú no puedes ver qué tipo de empresa es al tú ir a entrevistarte, por cómo te reciben, por cómo te hablan, por cómo está vestida la gente que te entrevista, por si fueron puntuales, todas esas cosas. ¿No te dice un poco? Sí, definitivamente sí me fijo mucho en eso. Uh-huh. Y encaja que en los lugares donde les es difícil explicarlo, veo que son lugares muy informales o sea, me parece que serían lugares donde tal vez yo no querría trabajar, pero o sea, hay cosas muy obvias. En esta entrevista a la que fui que dije no. Uh-huh. El chavo que me entrevistó puso música mientras me entrevistaba. ¿Qué puso? Eso es importante. Rihanna. Ok, bueno, ese te bueno, ¿qué hubiera sido si alguien va a poner música en una entrevista? ¿Cuál es la menos peor? Hamilton. Así sí. Si voy a una entrevista de trabajo y están escuchando Hamilton, o sea, me da muchas ganas. Inmediatamente. Oye, ¿y cuáles son por ejemplo, cuáles son las peores preguntas que te han hecho en una entrevista de trabajo? Peores. O una que te impresionó, que dijo, ¿por qué me preguntó eso? Pues más bien me hacen las preguntas genéricas, así como que dime 3 cosas, 3 defectos y 3 virtudes. Bueno, María José, cuéntame, si tuvieras que decir tu mayor debilidad, ¿cuál dirías que es? Exacto. Y entonces, y por ejemplo, algunos tips para esa pregunta son, debes decir como una virtud y disfrazarla de defecto. Como, soy muy perfeccionista. Exacto, pero Ask a Manager dice, no hagas eso porque aparte soy muy perfeccionista, puede ser una red flag para alguien. O sea, en ciertos lugares de trabajo no quieren a alguien muy perfeccionista. Y dice, lo que debes de decir es,
de verdad un defecto y qué haces para componerlo, para corregirlo. O sea, por ejemplo, bueno, yo soy muy organizada, pero ella daba el ejemplo así de, si eres muy desorganizado, pero estoy aprendiendo, o sea, tengo listas, tengo una agenda, trato siempre de estar organizado, aunque no es o sea, aunque me dé trabajo, ¿no? Yeah. Cosas así. Entonces, pues por ejemplo, de eso le aprendí, pero sí, las que son así como muy, o por ejemplo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué ya no quieres trabajar donde trabajas? Ahí casi siempre vas a decir un poco una mentira, ¿no? O sea, claro, porque no no te pongas a hablar mal de tu exacto, anterior, porque eso es fatal, claro. Exacto, entonces si no vas a hablar mal, más bien, por ejemplo, me gustaría más que me pregunten por qué quieres trabajar aquí. Ya. Pero así como, ¿por qué te fuiste? O ¿cuál era el problema? O algo, pues siempre vas a mentir y yo odio mentir y no sé, como que me pongo muy nerviosa. Y me ha tocado, o sea, por ejemplo, en una a la que fui se veía que era una chica que normalmente no hace entrevistas y que como que su jefa le había dicho, tú vas a hacer la entrevista. Entonces eso se notaban que eran preguntas muy genéricas y que ella no iba a tomar la decisión. Ni que ella iba a tomar la decisión, ni que ella iba a poder como sacar una información de lo que yo le estaba diciendo. O sea, como que nada más quería que yo dijera mis cinco defectos y 5 virtudes y ya, ¿no? Porque se notaba que ella nunca había hecho eso. Sí. O sea, palomear una lista de cosas que tienes que preguntar. Bueno, yo el año pasado que me estuve entrevistando para hacer mis prácticas, que estaba en Singapur, una de las empresas con las que entrevisté, que al final trabajé ahí en Alemania, tenía muy padre la estructura de entrevistas. Era, bueno, primero pasabas por el filtro de recursos humanos, luego pasabas a entrevista con la persona de recursos humanos. Si pasabas esa, te entrevistaba uno de los fundadores de la empresa. Wow. Y después te ponían a platicar nada más. Una llamada, bueno, el mío fue por Skype, pero sé que si vives en Berlín vas a la oficina y nada más platicas con las personas que estarían en tu departamento. Eso me encantaría. Entonces está muy padre porque es nada más, o sea, yo estaba en Singapur, en Skype, y llega, te vamos a poner a hablar con Peggy. Y, ok, esperé, pasaron como 5 minutos, me agregó a Skype Peggy, y a platicar. O sea, a platicar de... Ella me comentó cómo era su día a día, me preguntó, o sea, porque la verdad es que ellos no te conocen. Entonces te dice, oye, platícame, mamá, ¿tú qué estás haciendo? Bueno, pues estoy estudiando en Singapur y estoy buscando un lugar para trabajar. Y eso está muy padre, o sea, como que ver para parte de la química. Y luego los fundadores, que son como gerentes de cada una de las áreas, hablan con esas personas de la empresa y le oye, ¿cómo sentiste? ¿Sientes que es un buen match para la empresa? ¿Qué le viste bien? ¿Qué le viste mal? Y creo que está bastante bien eso. Oye, está sensacional. Nosotros tienes que pasar por 3 personas. A veces yo participo en las entrevistas, a veces Carla y otros 2 gerentes, pero siempre tienes que hablar con 3 gentes que están entrenadas para entrevistar. Pero el proceso de nosotros es que tienes que pasar 3 días de prueba con un proyecto. Entonces, cuando estás trabajando con la gente que estás trabajando, a ellos después les pedimos que te califiquen también. Entonces, es un poco como la conversación, ¿no? De cómo sentiste esa persona. Imagino que no es una calificación del 1 al 10 o de 5 estrellitas, sino que es un formatito de, oye, ¿cómo fue tal y tal? No, fíjate, les preguntamos, bueno, ¿qué te pareció esta persona? Y bien, pues, lo que siempre me dicen es un poco lento, es un poco lenta, eso es clásico, ¿no? Pero yo ya me lo tomo con un granito de sal. Pero de repente me dicen, le pedimos que salga a limpiar estos platos o le pedimos que lleve estas cosas a guardar, y torció la boca y dijo, pero si ya lo hice, y estamos tan sensibilizados a esto, sí, tan sensibilizados, o como una le preguntó a alguien, ¿no? ¿A qué hora se va la jefa para que comience la fiesta? O sea, y el grupo tiene una cultura tal que pues que te comentan esto, o sea, con gracia y todo, y hablamos de esto, pero sí participan indirectamente en la entrevista. Majo, y de las preguntas, majos, y de la pregunta más importante o extraña o sensacional o curiosa que te hicieron, de las preguntas
pues extraordinarias que se te hicieron más interesantes. ¿Recuerdas alguna? Sí, fui a una empresa en la que era generar contenidos para clientes corporativos y me entrevistó uno de los fundadores y sentí que fue una muy buena entrevista. No en el sentido de que salí de ahí pensando me van a dar el trabajo, sino de que era una persona con mucha experiencia entrevistando y me hizo sentir cómoda. Y él me preguntó, o sea, me decía, yo creo que tú eres una persona como que te gusta hacer las cosas a tu manera y tú podrías hacer, o sea, como que me dejaba muy claro, tú aquí vas a estar escribiendo para un cliente y así van a ser las cosas y tú podrías hacer esto, te ves haciendo esto. No necesariamente como diciéndome, no puedes, ¿no? Sino de verdad tú te ves haciendo esto y por ejemplo, él no me preguntó mis defectos y mis virtudes, sino que me dijo cuáles son como 3 características básicas de ti en el trabajo, porque me dice, yo creo que esas cosas en un extremo son negativas y en un extremo son positivas. Y sentí que era una forma también más fácil para mí de responder esa pregunta, porque sí me parece que es así, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ser muy rápida para aprender y muy perfeccionista para hacer las cosas, entonces luego si algo se atrasa, pues entonces soy muy impaciente, ¿no? Sí. Y entonces eso se me hacía más fácil de responder y sentí que fue una entrevista que era más como una conversación, que obviamente él se estaba fijando de todas mis reacciones, ¿no? Claro. Pero lo sentí más cómodo. Y ayer hice una entrevista para una transnacional que fue por medio de una app como... Cuéntanos. Pues sí, te mandan un link y tú puedes entrar desde tu computadora o bajar la app en una tablet o en un celular. Entonces, te sale una pregunta por escrito y tú la respondes en video. Entonces, por ejemplo, te tienes que vestir como te vestirías, arreglar como te arreglarías para ir a una entrevista. Pero la haces pues en cualquier momento que tú tengas en 3 días hábiles. Oye, y agarras tu celular, o sea, ¿cómo lo pones? ¿Como si fueras un selfie o lo asientas? O... Sí, lo asientas. Pues yo lo hice en tablet, en laptop, pero bueno. Sí, si fuera con celular, yo creo que así como una selfie. Bueno, no, pues, pero hay tripiés para celular y hay cosas. Digo, no es deseo que todo el mundo tenga, ¿no? Pero. No, o sea, yo creo que lo sentaría en la pared. Es que eso me encanta, María José. Eso creo que lo leí en la revista Entrepreneur hace como un par de años. De las entrevistas, que en vez de estar viendo y pasa tanta gente, que la gente te enviara un pequeño video de ellos. Me lo acabas de recordar y te prometo que me voy a poner a trabajar para eso. Porque pues sí. necesitamos modernizarnos, necesitamos agilizar, se me hace una idea buenísima, que tú te sientes una tarde a ver videos de cómo se presenta la gente. Sí, y ahí también me hacían ciertas preguntas estándar, pero por ejemplo me preguntaron por qué quieres trabajar aquí, que era como yo creo también para ver qué tanto sabes tú de la empresa y si no nada más viste algo y te postulaste y ya. Y entonces esa me pareció una buena pregunta. Y también me preguntaron, por ejemplo, cuál es mi plan para mi carrera. Okay. O sea, cómo quiero yo que sea mi carrera. Y esa también me gustó mucho porque también, o sea, como que sentí que, bueno, si soy sincera, también ellos pueden ver, o sea, como que si esto no encaja con lo que ellos quieren de alguien, pues es muy fácil decir, pues no, o sea, ni tú ni yo, pues esto no podría funcionar. Sí, no eres tú ni soy yo, sino exacto. Simplemente esto no entonces me gustó mucho esa pregunta, por ejemplo, y respondí pues de una forma sincera, tanto de qué quiero trabajando para una empresa y también que yo siempre me gusta tener mis propios proyectos y mis propias cosas y me gustaría, por ejemplo, trabajar en un lugar que me dé tiempo para eso. Okay. Y yo tengo una curiosidad. Cuando esta gente, después de que te entrevista, recibes noticias de ellos, recibes cartas que te digan gracias pero no gracias,
o tal vez para la próxima, eres maravillosa, pero no para nosotros, o simplemente no vuelves a oír de ellos? Pues ha sido muy variable en los lugares en los que, por ejemplo, solo fue una primera entrevista y después no pasé a la siguiente, pues no escucho nada. Normalmente pues sí, ya fui a 2 entrevistas y me mandan un mail, pero también ha habido algunas en las que simplemente no me responden. Una era por medio de como una headhunter, y la headhunter sí estuvo súper pendiente de mí y me dijo enseguida cuando el trabajo fue para alguien más y todo, y eso pues, obviamente te hace sentir diferente. O sea, bueno, mínimo me mandaron un mail. Sí, eso es importante, aunque tengas un negocio que eres tú, empresario, una persona o 2 personas, creo que darle seguimiento a esas cosas hace sentir a las personas que valen. O sea, no te toma nada de tiempo mandar un correo que diga, ¿sabes qué? Muchas gracias por venir, no fuiste seleccionado o seleccionada para la siguiente etapa. Y estuvo. O sea, creo que le ahorras mucho espacio mental a las otras personas. Y además hablas de tu marca, ¿no? Sí. De la consideración de la consideración hacia los demás, de la manera en que tú tratas a los demás o percibes a los demás. Son personas que vienen, que se interesan. Entonces yo lo considero como que de elemental cortesía, claro, ¿no? Gracias por tu interés, pero encontramos a otra gente, te deseamos suerte y todo lo demás. Lo que sí a mí me llama la atención de estas entrevistas es, generalmente te están contratando para hacer labores de redacción, de periodismo, de escritura. Te piden ellos algo como, a ver, redacta algo acerca de este sujeto para que veamos tu estilo y eso. Sí, muchos te piden que mandes tu CV y muestras de escritura. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de cuál es el medio, yo mando 3 textos diferentes. Siempre tengo, bueno, la entrevista que le hice a mi autora favorita, Margaret Atwood, siempre entra, porque es el texto del que estoy más orgullosa, pero cambio los otros dependiendo de qué es lo que la empresa, sí, Peggy Atwood. Y otros, aparte de eso, por ejemplo, después te piden que en el momento escribas algo, que en el momento corrijas algo. A veces es bueno y a veces es, por ejemplo, escribe algo aquí, pero lo escribes a mano y o sea, yo escribo web, entonces es importante, por ejemplo, dónde pones links y cómo los pones, dónde pones negritas y cómo las pones, cómo pones los tags. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio de escribe aquí, pero a mano y en 15 minutos en la parte de atrás de tu CV, se me hace que no les va a decir mucho sobre cómo escribo en realidad. Pero otros sí me han pedido, por ejemplo, que edite algo en ese momento. O sea, que me dan un texto y me dicen, ¿qué le cambiarías? Unos me han puesto, de hecho, pruebas de ortografía, porque creo que hay mucha gente que dice que tiene buena ortografía y no tiene. Pero tú tienes buena ortografía, así que no importa. Excelente. Sí, para uno me pidieron que tradujera un texto de un día para otro, y por ejemplo eso fue súper cansado. Y también, o sea, sentí, bueno, esto lo estoy haciendo después de un día de trabajo, o sea, de 8 horas de trabajo, irme a una entrevista y después hacer una traducción que me tomó unas 3-4 horas. O sea, no estoy en mi mejor momento, claro, para hacer esto, pero pues también esa por ejemplo fue una experiencia en la que yo me sentí un poco abrumada, pero la persona que me hizo la entrevista siempre estuvo muy pendiente. O sea, hola, ya lo recibimos, muchas gracias, oye, ¿será que puedas, o sea, le vimos unos errores, ¿será que puedas volverlo a hacer? O sea, como que muy pendiente de mí, y entonces eso al menos me hizo sentir que no me habían dejado ahí sola. María José, cuando tú empezabas a hablar de que estabas haciendo algunas entrevistas, me parece, si no es correcto lo que entendí, tú me corriges. Me parece que tú dijiste que las entrevistas que habías hecho antes era para una posición entry level, o sea, una posición, entiendo, de principiante, de la parte más de abajo del organigrama, una posición para crecer.
pero que tú ahorita estás buscando una posición de nivel más alto. ¿Es correcta la percepción que tuve? Sí. Ok. ¿Cómo alguien, porque mi manera de pensar es que todo aquel que llega a mi empresa es entry level, aún si tiene experiencia, másters, porque a mí me da un poco de nervio cuando la gente me dice, es que yo ya tengo experiencia. Yo pienso, tienes experiencia, pero no tienes experiencia en mi empresa. Sí entiendo a qué te refieres, pero hasta ahora no me he encontrado con una empresa que sea en ese sentido como Cookies. O sea, cómo funcionan los medios básicamente es que tú o escribes o editas y tienes esta experiencia. Y por ejemplo, yo ya sé optimizar en SEO los posts y sé checar lo que escribe alguien más y adaptarlo a las audiencias. Entonces, como que si yo empezara, digamos, otra vez nada más escribiendo y que me chequen los posts que escribo y así, primero mi expectativa de salario se reduce a la mitad. Sí. Y normalmente las empresas están buscando a alguien que ya sepa hacer estas cosas y pues no creo que funcione así que desde que llegas te dejan ser libre, ¿no? Yeah. Pero sí, más bien yo me refiero como a cierto nivel de responsabilidad y de uso de las habilidades que ya tengo, porque sí sería para mí aparte vivo en la Ciudad de México, que es muy competitivo y es muy caro, y sí sería muy difícil para mí, o sea, solo lo haría por una empresa increíble, reducir mi expectativa de salario tanto cuando yo ya tengo cierto tipo de experiencia demostrable, ¿no? Sí, y yo no estaba pensando en el salario para nada, pero tienes razón, ¿no? Pero yo más bien estaba pensando, a mí me salen ronchas cuando alguien me dice, yo ya sé qué hacer. No. Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo escribo para web y edito para web, y he escrito sobre muchos temas, sí. Pero pues obviamente si entro a un lugar donde es un tema del que nunca había escrito o un ángulo o una manera, sí tienes que aprender mucho cuando empiezas en un lugar, cuál es la voz que se espera en todos los textos y en todos lo que se... Y esa es, pues así es como, sí funciona así la industria editorial, como que se entiende que al menos eso lo tienes que aprender y sí. No lo vas a saber desde el principio. Tienes razón, o sea, es cuestión de la actitud que tú tengas, ¿no? En cuanto a esto. Sí. Yo quiero solamente hacer una última pregunta, Vale. última pregunta. ¿Cuál es la pregunta que no te hicieron y te hubiera gustado que te hagan? ¿Cuál es la pregunta? Que, por ejemplo, me gustaría que me pregunten qué es lo que yo he visto del medio y cómo yo creo que mis habilidades lo harían mejor. Yeah. O sea, creo que a veces se pierde un poquito, o sea, como que te hacen preguntas muy de, bueno, tú sabes hacer esto, pero no, bueno, tú ya viste nuestro medio. Y también me ha pasado que me preguntaron, ¿ya lo viste? Le dije, sí. Y le dije cosas buenas y una, pues no crítica, sino algo mejorable, y como que se ofendió a la persona. Y no nos gusta que nos digan nada mejorable de alguien que todavía no está dentro. Sí. Pero es esto, o sea, ¿te hubiera gustado que te pregunten tu punto de vista en las cosas del medio que tú sabes hacer? Te pregunto para que estamos escuchando empresarios y esto es algo importante, es algo que nos ayuda porque le da mucho, debo decir nos da, pero la verdad es que no me da trabajo entrevistar, pero a la gente sí quiere saber, ¿qué pregunto? O igual si sientes que lo estás haciendo muy bien, creo que este episodio nos puede ayudar a mejorar un poco. Definitivamente. Oigan, antes de que nos vayamos, algo muy importante de lo que quiero hablar. Sí. María José tiene un Tumblr de Harry Potter que es
mi Tumblr favorito del mundo. ¿Nos puedes platicar un poco del Tumblr, María José, antes de que nos vayamos? Sí, bueno, yo a finales del año pasado, pues todavía estaba trabajando en mi empresa anterior, y en esa empresa yo escribía sobre muchos temas que me gustaban, y de hecho casi yo podía escoger algo de lo cual quería escribir y escribir sobre eso. Pero entonces sentí que ya no estaba haciendo cosas como para mí y por diversión, que es algo... A mí me cuesta un poco de trabajo eso a veces, regresar del trabajo donde ya escribí y escribir un poco más. Conozco gente que lo hace perfectamente como mi novio, pero yo no. Y entonces quería tener un proyecto que yo pudiera hacer por diversión y donde pudiera... También me di cuenta que yo me considero una persona con un buen sentido del humor y me gusta escribir sobre humor, pero pues como estaba escribiendo de cosas serias, o sea, donde no podía meter el humor, también había perdido un poco esa habilidad. Entonces se me ocurrió que quería volver a leer los libros de Harry Potter y escribir sobre ellos, porque soy muy fan de Harry Potter, pero desde que salió el último, pues no los había vuelto a leer con seriedad. Y aparte, ya eran, o sea, los teníamos en diferentes ediciones, en diferentes idiomas. A mis hermanas igual les gusta mucho leer, entonces eran de ellas y yo ya no tenía los libros. Entonces mi novio me regaló el box set de Navidad y los empecé a leer pues en enero y ahorita ya estoy terminando, ya solo me falta el último, me faltan 2 posts y el último libro. Y entonces en este blog pues es como mi forma humorística de tomar Harry Potter. Y entonces está muy bueno. Como que observaciones sobre el universo de Harry Potter, que es en realidad lo que más me gusta sobre la serie. Se llama mjlhp.tumblr.com, por si alguien quiere entrar. Lo vamos a poner en los links del episodio. Y lo que me ha gustado mucho, o sea, a mí lo que más me gusta de Harry Potter, además del universo, es poder platicar con otras personas y que se interesen tanto como yo, porque a mí siempre me gustó muchísimo leer desde muy chiquita, pero era muy raro que mis amigas leyeran lo mismo que yo o que leyeran siquiera, ¿no? Entonces, cuando empezó la fiebre por Harry Potter, todo el mundo se compartía los libros. De hecho, Mariana, la hija de Maru, me acuerdo que me prestó alguna vez los libros en inglés. Y todo el mundo se compartía los libros y, viste lo que pasó y esperábamos el siguiente libro. Entonces eso para mí fue una experiencia padrísima de lectura en la adolescencia, ¿no? Porque a todo el mundo por primera vez le interesaba tanto como a mí esto que estaba yo leyendo. Entonces con el blog también quería regresar un poco a esa sensación y ha estado muy padre. O sea, la gente me comenta en Facebook, me comenta en Twitter, a veces pone comentarios también en el blog. Me empieza a seguir gente nueva y eso ha sido muy padre y es una cosa que hago totalmente, o sea, nadie me pagaría por escribir eso, yo creo, porque es una cosa como muy específica, pero me estoy divirtiendo mucho y estoy un poco triste de que ya se va a acabar. Comenzarás de otro. Sí. Bien. María José, mucho gusto tenerte invitada. Mucho gusto estar invitada. Vas a venir más seguido, ¿verdad? Sí, cuando me inviten. Lo vas a tomar muy en serio eso. Te vamos a invitar más seguido. Sí, me encantaría. No, a ustedes, hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.